Bueno, tenemos un caso que de verdad llama la atención. Un proyecto que sonaba muy bien, ¿no? Crear un hogar para adolescentes en Punta Arenas, pero que terminó bajo la lupa de la Contraloría. Hoy vamos a abrir este expediente, vamos a desmenuzar qué fue lo que salió mal, siguiendo el rastro de una serie de decisiones, por decirlo suave, bastante polémicas. Así que sin más, entremos de lleno a este análisis. Y todo arranca con este documento, el informe final de la Contraloría. Y miren, la palabra que lo describe es contundente. Ojo, que es importante aclarar algo desde ya. Esto no va de rumores ni de dimes y diretes políticos. No, esto es un análisis técnico, legal, que pone sobre la mesa fallas muy serias en cómo el gobierno regional manejó la compra de esta propiedad. Y acá hay un dato que no es menor, para nada. ¿Quiénes levantaron la alerta? Porque no fue una persona sola, no fue una denuncia aislada. Estamos hablando de un senador, de un diputado, de varios consejeros regionales y súmenle a eso otros ciudadanos. A ver, cuando un grupo tan diverso y con ese peso político se pone de acuerdo para cuestionar un proceso, bueno, esa es una señal clarísima de que algo, como mínimo, olía mal y había que revisar a fondo. Y bueno, con esto llegamos al corazón del problema, al meollo del asunto que destapó la Contraloría. Y es que la falla principal acá no es un detallito técnico ni letra chica. No, es la omisión del paso más, pero más fundamental que existe cuando se compra algo con plata de todos. Para que se entienda bien la magnitud de esto, hay que diferenciar dos cosas: licitación pública y trato directo. A ver, por ley, la regla de oro, la que se debe seguir siempre, es la licitación pública. Es un proceso abierto, ¿cierto?, competitivo, pensado para que todo sea transparente y se use bien el dinero público. El trato directo, en cambio, es la excepción. Es el camino corto, que solo, pero solo se puede usar en casos súper específicos. Y para eso se necesita una resolución fundada, o sea, un papel que explique con peras y manzanas por qué no se puede hacer la licitación. Y bueno, aquí está el punto clave. La Contraloría, ¿qué es lo que encontró? Que el gobierno regional no solo se saltó el paso de justificar el trato directo con esa resolución fundada, sino que, para tratar de defenderse, usaron una ley que simple y sencillamente no aplicaba para este caso. O sea, fue un doble error. Un error garrafal que dejó a toda la compra en la práctica sin ningún piso legal. Pero, a ver, ¿por qué es tan importante seguir estas reglas al pie de la letra? Bueno, por algo que se llama principio de probidad administrativa. Y esto, de verdad, no es un tema de papeleo, no es burocracia. Es la base de la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Básicamente, le exige a cada funcionario público que actúe de forma intachable, poniendo siempre, pero siempre, el interés de todos por sobre el interés de uno. Y para que no quede ninguna duda, la propia ley lo deja clarísimo. La cita es textual, no hay dónde perderse. Saltarse la licitación pública cuando es obligatoria no es un errorcito de procedimiento, no. La ley misma dice que eso contraviene especialmente el principio de probidad. O sea, más claro y directo, imposible. Bueno, ya vimos el tema de la licitación, que es gigante. Pero ahora pasemos a la selección del inmueble, porque la cosa no termina ahí. La velocidad, la rapidez con la que se tomó esta nueva decisión es de verdad para no creerlo. A ver, revisemos esta línea de tiempo. El 5 de junio del 2023 se cae la compra de una primera propiedad. ¿Y qué pasa? Apenas 2 días después, 48 horas, el 7 de junio. Ya están presentando y aprobando este nuevo inmueble. 2 días. Pero lo más increíble viene después. Los estudios importantes, como las tasaciones, el estudio de títulos, no se hicieron hasta casi un año después, en abril y mayo de 2024. O sea, la decisión de comprar se tomó completamente a ciegas. Y claro, esta velocidad, este apuro, tuvo consecuencias. La evaluación del inmueble fue deficiente, por decirlo de una forma amable. El informe de Contraloría encontró criterios que no cuadraban entre sí y errores de hecho pero tan básicos, como no saber cuántos pisos tenía el edificio que estaban comprando. Pequeños detalles quizá, pero que sumados, demuestran una falta de rigurosidad que de verdad preocupa. Y ahora, vamos a un tema siempre delicado, el precio. Las tasaciones son clave, ¿no? Son la herramienta que asegura que el Estado pague lo justo por una propiedad. Pero en este caso,
Los papeles que debían dar tranquilidad, bueno, terminaron generando justo lo contrario, más dudas. Ok, se pidieron 2 tasaciones, como dice la regla. Y sí, arrojaron valores más o menos parecidos. A primera vista uno podría pensar, bueno, no se ve tan mal, pero, y aquí está el detalle, la Contraloría fue más allá del número final. Se metieron a revisar el método, el cómo se llegó a esas cifras. Y el análisis de la Contraloría a esas tasaciones fue de verdad demoledor. En resumen, ¿qué encontraron? Que los informes no decían qué norma usaron, que no había pruebas objetivas para respaldar los precios, que los cálculos no se podían ni verificar ni seguir, o sea, era como una caja negra. Imposible saber si el precio que se fijó era de verdad el justo, el precio de mercado. Y espérense que hay más. A todo este enredo se suma un dato que, por lo bajo, prende todas las alarmas sobre la imparcialidad. Resulta que una de las arquitectas que hizo una de las tasaciones, o sea, una de las personas que ayudó a ponerle precio a la casa, también fue contratada, y ojo, también por trato directo, para diseñar la remodelación de esa misma casa. A ver, ser juez y parte, eso inevitablemente huele a un posible conflicto de interés. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es casi obvia. A ver, un trato directo sin justificación, una elección hecha en 48 horas, tasaciones que no se sostienen. Con esos antecedentes, ¿de verdad podían los consejeros regionales tomar una decisión bien informada, una decisión responsable con los fondos públicos? El informe de la Contraloría es bastante claro en que la respuesta es no. Y así, después de revisar el cómo se hizo, qué se eligió y a qué precio, llegamos al veredicto, a la conclusión final de la Contraloría sobre toda esta operación. Y la conclusión es categórica, sin rodeos. Usando el lenguaje técnico del organismo, el informe dice que la compra no resultó procedente. ¿Y eso qué quiere decir en español simple? Que con toda la suma de irregularidades que hemos visto, esta compra, así como se hizo, simplemente no debió ocurrir. Punto. Si lo tuviéramos que resumir, todo este caso se trata de pisotear 3 principios básicos de cómo debe funcionar el Estado. Primero, el de legalidad, porque se saltaron la licitación que era obligatoria. Segundo, el de eficiencia, porque se tomó una decisión a la rápida sin estudios que protegieran la plata de todos. Y tercero, y quizá el más importante, el de probidad, porque al evitar un mecanismo transparente, se faltó directamente al deber de actuar con honestidad. Al final, este caso nos deja con una reflexión que va mucho más allá de esta compra en Punta Arenas. Cuando los procedimientos fallan, cuando los controles internos no alcanzan, ¿cómo nos aseguramos de que haya rendición de cuentas, de que se protejan los fondos que son de todos? Es una pregunta que queda en el aire y que nos recuerda a algo fundamental. Las reglas están muy bien en el papel, pero solo sirven si hay una vigilancia constante y activa para que se cumplan.